Introducción. Directora ejecutiva negra. ¿Dejaste que una mujer como ella tocara una copa de cristal? ¿Qué estamos haciendo ahora con una organización benéfica? Las palabras resonaron en el aire como un látigo. Más agudas que el tintineo de la plata, más fuertes que la música que sonaba suavemente bajo las lámparas de araña. Una risa apretada, ensayada, la clase de risa que esconde crueldad tras la elegancia. Aliyah Brooks no respondió. Se quedó quieta, con una bandeja en las manos. Su uniforme negro se fundía con el esplendor del cristal dorado del salón de baile Beverly Hills. En ese momento, no era una persona para ellos. Era un elemento de atrezo, una pieza de fondo en su teatro de la riqueza. La única camarera negra en una sala llena de vestidos de diseñador, relojes de diamantes y una presunción apenas fingida. Dejó la copa con suavidad, sin recortadora en las manos, sin ninguna grieta en su postura. Entonces su voz rompió el aire, no en inglés, sino en árabe. El cristal no define el valor de quien lo sostiene. Solo refleja la dignidad de quien bebe de ella. Era perfecta, clara, segura, precisa. Silencio, todos los rostros se giraron. El multimillonario que se había burlado de ella, Kareem Al-Nagar, parpadeó como si acabara de ver algo que no podía dejar de ver. Una mujer negra que hablaba con fluidez un idioma que él usaba para humillarla, ahora lo hablaba con más gracia que nunca. Esto no era solo una respuesta. Era un cambio de poder. Y esta no es una historia cualquiera. Esta es una historia negra. Una de resiliencia, brillantez y presencia en lugares donde algunos preferirían que permanecieras invisible. Es el tipo de historia que te recuerda porque las palabras importan. Porque el silencio a veces es la protesta más fuerte. Si este momento te hizo sentir algo, rabia, orgullo, tal vez ambos, haz algo pequeño, sígueme. No para mí. Para los que nunca pudieron hablar así. Para quienes aún esperan quedarse conmigo, porque lo que Aliyah hizo después no solo recuperó su poder. Expuso todo lo que creían poder ocultar. Las noches se van. Aliyah Brooks nunca estuvo destinada a pasar desapercibida. Creció en Atlanta, Georgia, a las afueras de Buckhead, aferrándose a duras penas a la línea que separaba la comodidad de la lucha. Su padre, un oficial retirado de la Marina, creía en la disciplina, la estructura y en estar presente incluso cuando el mundo no lo esperaba. Su madre, profesora de lingüística en una pequeña universidad de artes liberales, creía en las historias. Como el lenguaje moldeaba la identidad, como los nombres transmitían legados, como el silencio a veces era un arma y a veces una herida. Para cuando Aliyah tenía 10 años, ya hablaba francés con fluidez y leía poesía árabe con su madre a la luz de las velas cuando llegó tarde la factura de la luz. Su apartamento no tenía mucho, pero tenía libros, estanterías llenas de ellos apiladas como torres alrededor de la sala. Las palabras nunca fueron solo para hablar. Eran su armadura. Eran su hogar. A los 17 años, fue aceptada en uno de los mejores programas de idiomas y diplomacia del país con una beca completa. Sus profesores la llamaban prodigio. Sus compañeros la llamaban la tormenta silenciosa. Podía descomponer documentos diplomáticos en árabe más rápido de lo que la mayoría podía leerlos en inglés. Una vez corrigió a un diplomático visitante durante un panel universitario y lo hizo con tal respeto y fluidez que él le ofreció una pasantía al instante. Pero la vida no siempre recompensa la brillantez. 2 semanas antes de que comenzara sus prácticas, su madre se desplomó. Cáncer en etapa 4. Agresiva. Implacable. Aliyah dejó la escuela en 48 horas. Sin debate. Sin dudarlo. Su madre era lo primero. La beca fue congelada. La pasantía se esfumó. Ella aceptó trabajos donde pudo. Barista, asistente de oficina, tutora, y finalmente consiguió un trabajo de camarera en la Meone Celeste en Los Ángeles, un restaurante de alta cocina donde los ricos iban a hacerse notar. Pagaba bien, las horas eran largas y las propinas mantenían lleno el botiquín de su madre.
La mayoría de quienes la conocieron allí nunca lo supieron. Vieron el uniforme, el delantal, la sonrisa. No vieron a la erudita multilingüe, la chica que una vez estuvo en el podio del recitado nacional de poesía árabe. La hija de una mujer que le enseñó que ese idioma podía herir más profundamente que cualquier insulto si se pronunciaba con sinceridad. Y en la noche de esa gala, lo llevó todo en silencio hasta que el silencio ya no fue suficiente. La gala fue todo lo que se esperaría de una noche diseñada para impresionar a la élite. Celebrada en el Rosemont Grand Ballroom, en el corazón de Beverly Hills, brilló como una joya de la corona bajo el cielo estrellado de California. Las papeletas, vestidas de negro a medida, se encontraban junto a Bentleys y Rolls Royce pulidos, guiando a los invitados con vestidos largos y smokines entre cuerdas de terciopelo y arcos adornados con oro. En el interior, la sala estaba impregnada de opulencia. Candelabros de cristal colgaban como cascadas congeladas, proyectando diamantes de luz sobre suelos de mármol tan pulidos que reflejaban cada movimiento. Cada mesa estaba vestida con mantelería de satén, porcelana fina y centros de mesa que parecían sacados de un museo. Altos jarrones de cristal llenos de orquídeas blancas, rodeados de pequeñas velas parpadeantes que inundaba el espacio con una luz suave y cálida. La sala olía a dinero, colonia cara, vino añejo y una especie de arreglos florales que costaban más que un mes de alquiler. Era una gala benéfica organizada por Alagar Energy Group, encabezada por su carismático director ejecutivo, Kareem Alagar. Multimillonario, favorito de los medios, maestro del encanto cuando le convenía, mordaz cuando no. La lista de invitados era extensa. Productores de Hollywood, políticos de alto rango, iconos de la moda y magnates. No era solo un evento benéfico. Era un mapa de poder social en tiempo real. El lugar donde te sentabas lo decía todo sobre quién eras. Aliyah ni siquiera debía estar allí. Su compañera de trabajo había llamado para decir que estaba enferma a última hora y el gerente la había sacado de la lista de espera. Solo por esta noche, le había dicho, mesa tranquila. Propinas para hornear si te portas bien. Ella no discutió. Tenía que pagar el alquiler. La medicación de su madre se estaba acabando. Así que se recogió los rizos en un moño impecable, se limpió las zapatillas y entró en la boca del lobo con una bandeja en una mano y cada centímetro de su alma escondida tras los ojos. En cuanto entró, el ambiente cambió. Las miradas la recorrieron sin parar, juzgándola, desestimándola. Era la única camarera negra en la sala esa noche. Su uniforme estaba perfectamente planchado, su postura era serena, pero para ellos era invisible. Delos, visible de todas las maneras que creían que no importaban. Se acercó a la mesa 9, donde el mismísimo Kareem al-Nahar estaba sentado rodeado de poder, riqueza y crueldad refinada. Y ahí empezó todo. Empezó como suele empezar la crueldad. Tranquila, informal, disfrazada de humor. Aliyah se acercó a la mesa 9 con la misma calma de siempre. Su bandeja estaba firme, su expresión neutra, la mirada fija en la tarea. Colocó una servilleta de lino doblada en cada plato, asegurándose de que los bordes quedaran perfectamente alineados. Con el tiempo había aprendido que la precisión la hacía invisible, que si no dejaba nada fuera de lugar, la gente no la miraría con atención. Pero eso no impidió que llegara el primer comentario. «Mírale el pelo», susurró una mujer, lo suficientemente alto. Vestía seda color champán, sus rizos rubios perfectamente esculpidos por alguien a quien le pagaban $1000 la hora. Se giró hacia el hombre que estaba a su lado con una sonrisa burlona. Es como si estuviera escondiendo un nido de pájaros ahí dentro. El hombre rió entre dientes. Aliyah no dijo nada. Había oído cosas peores. Otro invitado se inclinó, removiendo su vino, mirando a Aliyah como si fuera parte de la decoración. ¿Crees que entiende algo de lo que decimos?, preguntó con una voz que debía ser escuchada. Probablemente solo sí, señor. Y enseguida, alguien respondió. La risa que siguió fue aguda, con un propósito penetrante.
Aliyá siguió adelante. Rellenó los vasos de agua, ajustó un cuchillo que se había movido ligeramente y asintió cortésmente cuando nadie la miró a los ojos. Entonces Kareem habló. Estaba reclinado en su silla, con la corbata aflojada y el vino en la mano. Su voz era suave, pero cargada de desdén. Dijo algo en árabe, y la mesa estalló en carcajadas otra vez. Pero las palabras no eran solo una broma. Iban dirigidas a alguien. Miró directamente a Aliyá y dijo, «Esta es como la criada de mi pueblo. Tú las arreglas. Deja que lleven a Cristal, pero que sigan caminando como si estuvieran en el campo». La frase fue como una bofetada. No solo para Aliyá, sino para todos los que la entendieron, y aún así, la sala no se quedó sin aliento. Nadie lo detuvo. Se rieron a carcajadas, con los dientes a flor de piel. Aliyá hizo una pausa, con la bandeja aún en la mano. Sintió la sangre en los oídos, caliente y rugiente, pero su rostro no cambió. Había aprendido a usar la calma como una armadura. Se giró ligeramente, dejó la copa de vino junto al plato de Kareem y se enderezó. Su voz, cuando saliera, no sería fuerte, pero sería inolvidable. Aliyá dejó la última copa en la mesa con manos firmes, aunque su pulso latía con tanta fuerza que resonaba en sus oídos. Tenía la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada, no en desafío, sino con dignidad. Por un momento, se quedó quieta, dejando que la risa se asentara como el humo después de un incendio. La sala no lo notó. Todavía no. Entonces giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Kareem al-Nahars, tranquilos y sin pestañear. Él volvió a sonreír con suficiencia, asumiendo claramente que ella no tenía ni idea de lo que acababa de decir, que ella, como muchos antes que ella, se tragaría el insulto, sonreiría y se refugiaría en el silencio. No lo hizo. En un árabe perfecto y pulido, más antiguo, más clásico que el dialecto callejero que Kareem había usado, Aliyá habló. El cristal no rebaja a quien lo sostiene. Solo refleja la dignidad de quien bebe de él. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Karim se desvaneció, su copa flotando en el aire. El vino en su interior apenas se balanceó como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. La mujer del vestido champán parpadeó. La confusión se extendió por su rostro como una mancha. El hombre a su lado tosió en su servilleta, con la risa atrapada en la garganta. Nadie se movió. Nadie habló porque las palabras no solo habían sido hermosas. Habían sido intencionales. Claro, fluido e imposible de ignorar. Kareem intentó recuperarse, apretando la mandíbula, pero algo en sus ojos brilló. Reconocimiento, tal vez incluso miedo. Conocía a ese árabe. Conocía ese tono. Y sabía que ella no solo había memorizado una frase. Lo entendía todo. Aliyá no levantó la voz. No lo necesitaba. Su silencio después de la frase habló aún más fuerte que las propias palabras. Inclinó la cabeza ligeramente, no en señal de sumisión, sino como un gesto final, una declaración final sin réplica. Se giró y se dirigió a la mesa de al lado, dejando tras de sí un rastro de silencio atónito. Alrededor del salón, comenzaron los susurros, suaves al principio, cautelosos. ¿Acababa de hablar árabe? Perfectamente. ¿Quién era? Leila Almagar, la hija de Kareem, miraba fijamente a Aliyá al otro lado de la mesa, como si estuviera viendo un mito desarrollarse en tiempo real. No dijo ni una palabra, pero su mano se soltó lentamente de la servilleta y su expresión pasó de la incomodidad a algo peligrosamente cercano a la admiración. Y en algún lugar al fondo de la sala, el equilibrio de poder empezó a cambiar silenciosamente. La verdad sobre Aliyá Brooks no era algo que llevara a flor de piel. Vivía silenciosamente en los pliegues de su memoria, entre el sacrificio y el silencio. La mayoría de la gente nunca veía más allá de su delantal, su actitud tranquila, su precisa forma de servir un vaso o recoger la mesa. Pero si hubieras mirado más de cerca, habrías notado su forma de pronunciar los nombres,
cómo ajustaba su postura al oír un acento extranjero o cómo se detenía ligeramente cuando alguien usaba mal una palabra. Porque Aliyah no era solo una camarera. Había sido una erudita, una estrella emergente en el mundo de los idiomas y las relaciones internacionales. A los 20 años, subió al escenario de una conferencia nacional para pronunciar un discurso en 5 idiomas. Los periodistas escribieron sobre ella. Giro revelado, historias racistas. Como si fuera el futuro de la diplomacia. Su nombre se mencionaba en el mismo contexto que el de los becarios de carretera y los beneficiarios de la beca Fulbright. Su sueño siempre había sido simple: hablar por quienes no podían. Sentarse en la mesa donde se tomaban las decisiones y asegurarse de que ninguna voz se quedara sin escuchar por culpa del idioma. Ese sueño la acompañó durante largas noches de estudio, concursos de traducción y una búsqueda incansable de la precisión. Pero, entonces su madre enfermó. Cáncer de pulmón en etapa 4. Se aceleró demasiado rápido. El tipo de diagnóstico que lo detiene todo. Aliyah dejó su beca el mismo día que recibió la llamada. No esperó permiso. No había tiempo para negociar. La junta de becas intentó convencerla de que se quedara, prometiéndole que le guardarían el lugar, pero no pudo. Su madre era su mundo. Cada libro que había leído, cada palabra que había dominado, todo comenzó con la voz de su madre a la hora de dormir, leyendo en voz alta en árabe, francés, español e inglés. Pasó los siguientes 3 años como cuidadora a tiempo completo, trabajando en cualquier trabajo que pudiera encontrar para pagar el tratamiento. Los idiomas nunca la abandonaron, pero se volvieron más silenciosos, ocultos tras listas de la compra y formularios médicos. Tras el fallecimiento de su madre, Aliyah no regresó a las aulas. Ya no necesitaba elogios. Solo necesitaba sobrevivir. Los Ángeles era caro. El alquiler era implacable. Pero el restaurante pagaba bastante bien, y el silencio le dio espacio para sanar. Pensó que esa parte de su vida, la erudita, la oradora, había quedado atrás. Hasta esa noche. Hasta que Kareem le dio una razón para recordar quién era realmente. El silencio que siguió a la primera respuesta de Aliyah tuvo que esperar. Se asentó sobre la mesa como una niebla espesa, densa y quieta. Algunos invitados se removieron en sus asientos, incómodos por la rapidez con la que había cambiado el tono de la velada. Otros miraban fijamente sus copas de vino, intentando fingir que no se habían reído momentos antes. Pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Uno de los socios de Kareem, un hombre llamado Víctor Maro, se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona en los labios. Era un economista reconocido, de esos que llenaban salas de conferencias y noticieros matutinos. Siempre la lista, siempre la escéptica. Tiene una lengua poética, dijo Víctor, golpeando el borde de su copa. Pero veamos si puede hacer algo más que recitar frases bonitas. Kareem no lo detuvo. De hecho, asintió levemente como si agradeciera la distracción, como si necesitara que alguien más desviara la atención que ahora se centraba en Aliyah. Víctor cambió al árabe, no al dialecto informal, sino a algo formal y denso. Dígame, preguntó, ¿cree que el auge económico de la región de Mugre es sostenible o es simplemente otra burbuja inflada por intereses extranjeros y acuerdos de infraestructura a corto plazo? La pregunta no solo era difícil. Era concisa, académica, una trampa disfrazada de curiosidad. Algunos invitados se acercaron, curiosos, esperando que tropezara, que se revelara como una casualidad. Aliyah se giró lentamente hacia Víctor, con la mirada tranquila y el rostro indescifrable. No se apresuró, no titubeó. Cuando respondió, su voz fue suave pero deliberada. Y Arabi, tan pulido, tan profundamente arraigado en el conocimiento que a algunos les erizó el vello. Analizó la pregunta pieza por pieza, citó datos comerciales recientes, citó un informe del Banco Mundial de hace 2 meses, incluso hizo referencia a patrones históricos de crecimiento poscolonial en el norte de África. Su análisis fue agudo,
objetivo y salpicado de sutiles comentarios que solo alguien con verdadera experiencia sabría cómo expresar. Víctor parpadeó. Luego asintió lentamente. Impresionante, murmuró en inglés. Al otro lado de la mesa, un diplomático se aclaró la garganta, visiblemente sorprendido. Eso no era lo que esperaba. Kareem no dijo nada, pero su mano se apretó ligeramente alrededor del tallo de su copa de vino. Por primera vez en toda la noche, Aliyah no era vista como la criada. No la veían en absoluto como pretendían. Había revolucionado la sala y nadie podía devolverla a su lugar de origen. Aliyah se quedó quieta un momento, dejando que la sala absorbiera sus palabras. Los ecos de su análisis no se habían desvanecido, pero podía sentir el cambio. Las miradas que una vez la recorrieron de reojo ahora estaban fijas en su lugar, curiosas, inquietas. Entonces metió la mano en su delantal. No fue un gesto dramático. No estaba destinado a serlo. Pero el simple gesto tenía un peso que atrajo todas las miradas hacia ella. Del bolsillo interior, sacó un pequeño sobre desgastado. Sus bordes estaban deshilachados. El papel estaba ligeramente amarillento, pero el sello estaba inconfundible. Dorado en relieve, el logo de Al-Ahrar Energy Group. En cuanto Kareem lo vio, algo en su expresión se quebró. Encontré esto la semana pasada, dijo Aliyah en voz baja. Su voz era firme, pero debajo se escondían años de historia no contada. No estaba segura de por qué lo guardaba. Quizás para recordarme a mí misma que había sucedido. Levantó el sobre, no como un trofeo, sino como un recuerdo. Es una carta, continuó. Una invitación formal. Una oferta de beca para un programa de mentoría de verano firmada por el propio Kareem Al-Nahar. Fechada hace 4 años. El jadeo no fue fuerte, pero recorrió la habitación como el viento sobre la hierba alta. Me lo gané, añadió. Cuando era la mejor estudiante de idiomas de mi departamento. Se suponía que debía estudiar con los mejores hasta que la vida cambió. No dijo qué pasó. No lo necesitaba. El sobre decía suficiente. El rostro de Karim estaba inexpresivo. No le salían las palabras. Miró la carta como si fuera un fantasma de un pasado del que no recordaba nada, pero que sabía que había forjado. Nunca acepté la oferta, dijo Aliyah, con un tono tranquilo y sin acusaciones. Mi madre enfermó antes de que pudiera responder. Pero siempre me pregunté si me hubiera presentado en tu oficina entonces, vestida como estoy ahora, ¿habrías abierto la puerta? Silencio. Nadie se movió. Nadie rió. Porque esa pregunta no era retórica. Era un espejo, y reflejaba cada suposición, cada prejuicio, cada decisión silenciosa de juzgar a alguien por su vestimenta, su posición o lo que servía. Aliyah dobló suavemente el sobre y lo guardó en su bolsillo. Luego volvió a trabajar. Pero la habitación no era la misma, y ella tampoco lo era a sus ojos. El silencio que siguió a las palabras de Aliyah no solo fue incómodo. Fue intenso. Zumbó bajo las lámparas de araña doradas y se enroscó en los pliegues de cada mantel caro. Por primera vez en toda la noche, nadie tomó una copa de vino. Nadie se atrevió a hablar hasta que Leila, la hija de Kareem, se quedó quieta un momento, con los dedos retorcidos en el regazo. No se parecía en nada a su padre en ese momento. No arrogancia, sin encanto calculado, solo ojos abiertos y firmes. Y un peso en el pecho que ya no podía ignorar. Se puso de pie, su silla. Raspó suavemente contra el suelo pulido, el sonido delicado pero lo suficientemente firme como para romper el silencio. Caminó alrededor de la mesa lenta y decididamente, y se detuvo junto a Aliyah, que acababa de rellenar otro vaso sin decir palabra. Todos la observaron. Quiero disculparme, dijo Hila en voz baja. A ti. Aliyah se giró, sin saber al principio si Hila lo decía en serio. Pero su voz no titubeó. Su postura no cambió. Esto no era una actuación. Esto era personal. He estado en lugares como este toda mi vida. Hila continuó. He visto a gente.
despreciada por su aspecto, su forma de hablar, su postura. Y no dije nada. Eso también me hace culpable. Un murmullo recorrió la multitud. Los invitados intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros sin saber qué hacer. Entonces, inesperadamente, una mujer en una mesa cercana se puso de pie. Vestía una camisa azul marino vestido y una insignia diplomática prendida justo debajo de la clavícula. Tiene razón, dijo la mujer. Demasiadas nos quedamos calladas mientras la habitación se enfría. Se cruzó de brazos, no a la defensiva, sino como quien recupera el control. Uno a uno, otros la siguieron. Un hombre de cabello plateado con traje a medida asintió lentamente y se puso de pie. Una mujer más joven al final de la sala también se levantó, con las manos juntas, la mirada fija en Aliyah con silenciosa admiración. Incluso un actor conocido, sentado discretamente al fondo, se levantó con una leve reverencia de respeto. No todos lo hacían. Algunos invitados permanecieron sentados, rígidos y ofensivos, con sonrisas forzadas. Pero la sala se había inclinado. La risa que antes llenaba el aire se había convertido en reflexión. Las sonrisas burlonas habían sido reemplazadas por preguntas. Y en medio de todo, Aliyah no se alzaba como una sirvienta, sino como un símbolo de gracia, de poder retenido, de verdad finalmente expresada en voz alta. No había pedido este apoyo. No había necesitado un salvador. Pero el hecho de que llegara, de que la gente finalmente la viera, lo significaba todo. Incluso después de todo lo que Aliyah había dicho y hecho, no todos en esa sala estaban listos para cambiar. El poder no se rinde fácilmente, y el ego es lo último en caer. Al otro extremo de la mesa, un hombre con un impecable smoking blanco se cruzó de brazos y se recostó en su silla, indiferente. Sonrió con sorna, mirando a su alrededor como si esperara que otros siguieran su ejemplo. Habla bien, dijo con voz seca. Pero los loros también. El comentario cayó con un golpe sordo, pero siguieron algunas risas nerviosas. De esas que persisten después de una broma que nadie quiere reclamar. Al otro lado de la mesa, alguien susurró, es solo una actuación. Mira. El escudo se deslizó. Kareem, aún sentado, intentó recomponerse. Su orgullo, ya herido, lo impulsó a recuperar el control. Se aclaró la garganta con fuerza, lo suficiente como para llamar la atención. No nos dejemos llevar, dijo. Esta sigue siendo camarera, quizás con talento, pero sirve bebidas, no política. Ahí estaba, el último intento de encogerla de nuevo en silencio. La insistencia en que la brillantez envuelta en un delantal no podía importar. Aliyah no respondió con palabras. No lo necesitaba. Colocó una servilleta de tela junto a otro plato, doblada con cuidado y precisión. Su postura no cambió. Su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que Kareem hubiera dicho. Y, sin embargo, la arrogancia flotaba en el aire. Se sentía, terca y amarga. No era solo Kareem. Eran todos los que se habían reído antes y ahora permanecían rígidos por la culpa, pero demasiado orgullosos para expresarlo en voz alta. Aún así, incluso en ese momento, algo se había roto. Las sonrisas burlonas eran ahora más tensas, la risa menos segura. Las viejas reglas seguían en pie, pero se tambaleaban. Aliyah seguía trabajando, con el rostro sereno, los movimientos firmes, pero ahora la seguía una nueva clase de atención. No las miradas despectivas de antes. Esto era diferente. Era la mirada que la gente lanza cuando se da cuenta de que simplemente subestima a la persona equivocada. Y todavía intentaban decidir qué significaba eso para ellos. Justo cuando la tensión en la sala parecía asentarse en un zumbido bajo e incómodo, una vocecita la interrumpió. No era de Aliyah, sino de Hila. Metió la mano en su bolso, con las manos ligeramente temblorosas, y sacó algo inesperado. Un trozo de papel doblado, suave por años de uso. Se levantó de nuevo, esta vez más segura,
y lo sostuvo con ambas manos. Esto, dijo Hila, con la voz más alta que antes, pertenecía a mi madre. Fue profesora de lingüística antes de fallecer. Guardaba registros, notas, cartas. Una de ellas era sobre ti. Aliyah la miró sorprendida, con expresión cautelosa pero curiosa. Hila desdobló la página con cuidado y comenzó a leer. La señorita Aliyah Brooks, con una capacidad lingüística excepcional, dotada en árabe, francés y suajili, demuestra no solo talento, sino también aplomo bajo presión. La recomiendo para una mentoría avanzada. Hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa. Escrito y firmado por la profesora Naen Al-Nagar. Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala. El nombre tenía peso. La profesora Naen había sido reconocida tanto como académica como por ser la difunta esposa de Kareem. El rostro de Kareem palideció. Soltó la mano del vaso. Mi madre te recordaba, dijo Hila en voz baja. Creía en ti, incluso cuando nadie más en esta sala sabía tu nombre. Por un instante, nadie respiró. Aliyah se quedó completamente inmóvil. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del borde de la bandeja. No sonrió. No se regodeó, pero algo cambió en su postura como si se le hubiera quitado un peso de encima, solo un poco. Hila dobló la carta de nuevo y se acercó a Aliyah. No la ofreció como prueba. La ofreció como paz. Aliyah la aceptó con un gesto de la cabeza. Luego volvió a la mesa. ¿Alguien quiere más agua con gas?, preguntó con voz suave y tono profesional. Era una pregunta simple, pero sonó como una declaración porque en ese momento, nadie en esa mesa podía negar quién era. Ni una camarera, ni una sirvienta, una mujer de honor. Y la prueba ya no estaba en sus palabras. Estaba en el legado que ella traía. Por la mañana, la historia había estallado. Alguien en la gala había filmado el momento con su teléfono. El video, granulado, sin editar, crudo, mostraba la tranquila réplica de Aliyah en árabe y el silencio atónito que le siguió. Al amanecer, estaba en redes sociales, compartido bajo etiquetas como Almohadilla Habla con Dignidad, Almohadilla Aliyah Brooks y Almohadilla Black Story. Causó furor. En 12 horas, el video había superado los 5 millones de visualizaciones. Celebridades lo republicaron. Periodistas lo analizaron minuciosamente. Activistas lo elogiaron. Memes y tarjetas con citas surgieron como la pólvora y los comentarios llovieron. Dijo lo que todos nos moríamos por decir. Su porte, escalofríos. Esta mujer es un tesoro nacional. Pero no fue solo admiración. Hubo consecuencias. El nombre de Kareem Al-Nagar de repente estaba en todas partes, y no como estaba acostumbrado. La reacción fue inmediata. Los miembros de la junta directiva de Al-Nar Energy Group convocaron una reunión de emergencia. Al anochecer, emitieron un comunicado. Estamos analizando el incidente con la máxima seriedad y sensibilidad. Los patrocinadores se retiraron de su próximo acuerdo de desarrollo. Una prominente firma de inversión liderada por mujeres emitió una carta pública negándose a trabajar con él. Los medios de comunicación desenterraron viejas entrevistas y comenzaron a cuestionar su comportamiento de larga data. No lo cancelaron, no de la noche a la mañana. Pero su brillo se había desvanecido. Los mitos se habían desmoronado. Fragmentos de las palabras de Aliyah fueron traducidos a diferentes idiomas. Se emitieron en noticias internacionales. Una organización educativa sin fines de lucro lanzó un fondo de becas en su nombre en 48 horas, dedicado a apoyar a mujeres jóvenes de color en programas de idiomas y diplomacia. Aliyah. Reflexiones finales. Historias conmovedoras. Nunca publicó nada. Nunca dio una conferencia de prensa. Se presentó a su siguiente turno como siempre. Los periodistas esperaban afuera del restaurante. Los fans dejaron notas de agradecimiento, flores e incluso dibujos infantiles en el puesto de anfitriones. Una niña dejó una foto de una superheroína con cabello rizado sosteniendo una bandeja a modo de escudo.
El gerente intentó darle tiempo libre a Aliyah. Ella se negó. No lo hice para hacerme viral, dijo en voz baja. Yo simplemente no quería seguir callada. Y esa verdad, su verdad, era lo que hacía que todo resonara. Porque mientras el mundo debatía las políticas de poder y el lenguaje, Aliyah ya había dicho lo que quería. Y de alguna manera, en un mundo tan ruidoso, fue la quietud de su dignidad la que hizo que el mundo escuchara. Pasó una semana. El ciclo de noticias empezó a cambiar. Otro escándalo, otro titular. Así funciona el mundo. Pero para quienes lo vieron, lo sintieron, vivieron esa noche en el Rosemont Grand, algo había cambiado para siempre. Aliyah volvió al trabajo como siempre. El mismo uniforme, la misma gracia serena. No caminaba más erguida, pero la gente se movía de forma diferente a su alrededor. Los colegas que antes la llamaban la callada ahora asentían con un respeto diferente. El personal de cocina, en su mayoría inmigrantes como lo había sido su madre, empezó a llamarla profesora. El gerente del restaurante le ofreció un ascenso. Ella cortésmente lo rechazó. No busco subir, dijo. Solo intento mantenerme firme. Una tarde, y la regresó. Llegó sin hacer alarde, vestida con sencillez, con vaqueros y blusa. Se sentó en la barra y esperó a que Aliyah se diera cuenta. En sus manos, Hila sostenía una pequeña libreta. Era de mi madre, dijo. Tomaba notas sobre todas las personas a las que guió, incluso las que nunca conoció en persona. Tenía una página para ti. Pensé que deberías tenerla. Aliyah la tomó con calma. No la abrió. Todavía no. Algunas cosas merecen ser leídas en silencio. Hila sonrió. Mi madre solía decir que algunas personas llevan las palabras como una armadura. No solo las llevabas. Las usabas. Aliyah asintió en voz baja. Tu madre fue la primera persona que me vio. Antes de que nadie más supiera que estaba aquí. Afuera del restaurante. Una niña pasó de la mano de sus padres. Señaló a través del cristal y susurró. Es ella. Esa es la mujer que habla todos los idiomas. Aliyah sonrió con dulzura. No todo necesitaba un final grandioso. No todas las victorias llegaban con confeti y un desfile. A veces parecía una carta doblada en el bolsillo. A veces sonaba como el silencio que finalmente significaba paz. A veces se sentía como estar justo donde pertenecías. No porque alguien te dejara entrar, sino porque sabías que te lo habías ganado. Eso era suficiente. Y para Aliyah Brooks, siempre lo había sido. A veces la dignidad no necesita ser el centro de atención. No alza la voz ni da puñetazos sobre la mesa. A veces la dignidad simplemente se queda en silencio. Habla con claridad y espera a que la sala la alcance. La historia de Aliyah es un recordatorio de que nuestro valor no está ligado a nuestro puesto, ni a nuestro vestuario, ni a las suposiciones que la gente hace cuando entramos en una habitación. Está ligado a cómo nos comportamos cuando nos ponen a prueba. Es como hablamos cuando nadie espera que sepamos el idioma. Se trata de cómo respondemos cuando nos subestiman. Lo que hizo Aliyah no se trató solo de palabras. Se trató de la verdad, de permanecer en un espacio diseñado para ignorarla y negarse a achicarse. Y tal vez eso sea algo que todos debamos recordar. No tienes que gritar para que te escuchen. No tienes que romper cosas para lograr un cambio. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente saber quién eres y actuar como tal. Así que, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido que demostrar que pertenecías, si alguna vez te has tragado palabras que deberías haber dicho en voz alta, esta historia es para ti. Y si te resonó aunque sea por un segundo, hazme un favor. Deja un comentario. Comparte esto con alguien que lo necesite y sígueme. Para que no te pierdas la próxima historia negra que contaremos. Porque historias como estas no solo entretienen, sino que nos recuerdan quiénes somos.